Bueno, bienvenidos nuevamente a su devocional en casa. Seguimos con el libro de Malaquías. Hemos aprendido mucho. Está muy interesante, Esta semana muy hermoso. el libro de Malaquías. Yo creo que tú quieres leer un texto donde nos habla de otro enorme problema que hay aquí del pueblo de Israel. Entonces, adelante, César. Muy bien. Vamos a darle inicio a este devocional. Claro que sí, recordar que este libro es el libro de las disputas y Dios toma una frase del pueblo y luego la refuta. Vamos entonces al texto bíblico, Malaquías capítulo 2, en su verso 17, dice de la siguiente manera: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Muy bien, Jairito, ¿cómo pudiéramos entrar en confesión a la luz de este texto? Esa es una pregunta parecida a la del inicio. Se encogen de hombros y ¿cómo nos has amado? Y aquí es, ¿dónde está el Dios de la justicia? Volvemos a la palabra que hemos usado tanto, la insolencia. No está bien. La insolencia. Digamos una cosa, es el tema del orgullo es una cosa muy clásica entre nosotros. Y el orgullo es como lo decíamos ahorita, el orgulloso piensa que todo gira alrededor suyo, ¿cierto? Ellos aquí se están quejando de que otros están progresando más que ellos. Y de alguna manera ellos se están sintiendo, es que yo merezco esto otro, ¿cierto? Y el texto es muy interesante, vuelve ese tema del sarcasmo y el decir, ustedes me tienen cansado. Y ellos se encogen, ¿y en qué te hemos cansado? Y lo interesante aquí es que ven que el que hace lo malo, pues le está yendo bien, ¿cierto? Alguien que se porta mal, que no está pagando el salario a sus jornaleros, que se divorció de su esposa, que manda cualquier ofrenda de cualquier forma a la presencia del Señor y le está yendo bien. Entonces se pregunta el pueblo, entonces ¿dónde está Dios, el Dios de la justicia? Allí está el arrogante, pensando que todo gira alrededor de él y que él también se merece parte de Dios. ¿Qué tal ese punto de vista del ser humano con relación al Señor? Aquí hay un elemento muy importante que nos acerca mucho a la palabra confesión y tiene que ver con esa situación en la cual el ser humano cree que todo gira alrededor de él. Sí. Es decir, ellos perdieron, como suele pasarnos a nosotros. Tenemos que reconocer que todos tenemos unos desiertos espirituales donde a veces lo único que nos queda es como mirar el otro y acusar a Dios de por qué a nosotros no nos está yendo tan bien como a ellos, ¿cierto? Pero hay un pecado ahí muy, digamos así, muy por debajo. Y es que es la insensibilidad a la que lleva una vida espiritual superflua, ¿no? Muy bien, que está muy marcado en el libro, cómo superficializamos Exactamente, a Dios. entonces eso es como una especie de consecuencia de todo lo que hemos visto, es decir, es una persona que no logra entender que su pecado de alguna manera está cansando al Señor. Qué tremendo, mi hermano Jairo. Lo está cansando, entonces eso es lo que tenemos nosotros que confesar, de alguna manera, es esa insensibilidad. Yo no quisiera ser tan insensible, a pesar de que muchas veces nos vemos como en ese juego de aquí o allá. Y eso es lo que debiéramos de confesar, de que nosotros seamos suficientemente sensibles, entendidos, que nuestra relación con Dios es producto de una vida espiritual, o cultivada o no cultivada. Jairito, ¿qué te parece de pronto leyendo cuando hemos pasado toda esta semana? Y creo que en este momento, a la luz de este texto, podríamos pensar en dos confesiones. Tú me podrías también ayudar, y es el tema de que primero a Dios lo volvemos un ritual. Que Él está allá lejos, yo estoy acá, yo hago mi vida como quiera, y que a Dios lo vuelvo un rito superficial de un domingo, de un momento de una oración pequeñita con una somnolencia a las 10 de la noche, cuando vuelvo a Dios tan superficial en mi vida, y eso lo vemos aquí cuando el Señor está reclamando. Y eso tiene que ver con el tema de las ofrendas, César, Sí, perdón claro. que te interrumpa.
Y es muy importante lo que acabas de decir. ¿Qué es lo que le estás dando al Señor tú? Como muchas veces solemos darle las horas previas o los minutos previos a dormirnos. Así es. Si eso es lo que le das al Señor. Y el Señor dice, entonces, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Cierto? Entonces es una de las cosas que podríamos confesar. Y creo que de lo segundo que podemos confesar es nuestra arrogancia de que nos creemos merecedores de las mejores bendiciones de este planeta, porque creemos que el mundo gira alrededor nuestro y que somos el centro del universo. ¿Qué opinas, Jairito, de ese tipo de comportamientos que están aquí, que todavía nos representan y queríamos confesar, Jairo? Ok, listo, hagámoslo entonces. Señor, te damos, otra vez gracias por este aprendizaje que nos deja la Escritura, pero nos lleva, Señor, este aprendizaje a confesar, Señor, que nosotros, como dice César, tenemos una tendencia, podríamos decir innata por el pecado, sí, Jairito, a ser orgullosos. Y bueno, ya a la luz del texto, ¿qué pudiéramos nosotros adorar al Señor? ¿De qué manera pudiéramos adorar a Dios? ¿Qué características nos dice el texto del Señor para que lo adoremos? Muy bien. Yo sigo viendo una enorme paciencia de parte del Señor aquí y una vez más vemos un diálogo. Sí, Señor. En una ocasión anterior vimos que el Señor ojalá cerraran las puertas de la iglesia para que no pasara Dios esto. mío. Y aquí el Señor les expresa, ustedes me tienen cansado. Y ahí vemos algo que podría verse como incongruente con Dios. Si Dios es Dios, Dios está de alguna manera entrando en un diálogo con ese pueblo, ¿cierto? Tratando de convencerlo y decirle, es como con un hijo, pasa esto y esto. El hijo no entiende, sin embargo el papá te trata de que lo entienda, de que entienda que es por su bien, que todas las cosas. Aquí vemos esa ternura del Señor en medio de sarcasmos, de humor ahí escondido en esas preguntas y respuestas. También está el Señor expresándose, ustedes me tienen cansado. Qué tremendo, y ellos una vez más están respondiendo en que te hemos cansado. Jairito, y aquí el Señor hace alusión, dice, ¿dónde está el Dios de la justicia? Porque a veces creemos que la justicia de Dios debe equipararse con nuestra justicia, con nuestra manera de ver la respuesta del Señor en el mundo. Entonces creemos que somos quienes arbitran y decimos si es justo o no es justo el obrar del Señor. Y minimizamos ese carácter de Dios, de ese Dios justo. Y precisamente eso me lleva a pensar en la gran tarea que tenemos nosotros de ver más allá del drama de la redención y de estudiar las Escrituras. Porque si nosotros nos quedamos sin entender el Dios de las Escrituras, lo vamos a ver muy pequeñito. Así Y es. de alguna manera estas cosas es el resultado de tener un conocimiento pobre del Dios de las Escrituras. Si lográramos ver ese drama completo desde Génesis hasta Apocalipsis, un Dios que nunca se arrepiente de haber amado, de haber escogido un pueblo y que ha hecho todo lo posible por llevar su plan, a pesar de que su pueblo sabe que por sí solo no va a ser capaz. Si logramos ver eso, estamos viendo un Dios muy congruente, muy amoroso, ¿no? Entonces, así es, Jairo. eso es digno de adoración. De adorar al Señor. Vamos a orar entonces, Señor. Adelante, Jairo. Las Escrituras nos muestran un panorama que a veces, Señor, es un poco difícil de entender. Tú siendo el Dios de los cielos, el soberano, el alto y el sublime, el que habita la eternidad y la altura, Señor, y cuyo nombre es santo. Lo vemos aquí enfrentado a un diálogo, Señor, propiciado por ti mismo, en favor de un pueblo que no quiere entender. Vemos aquí, Señor, el amor inmutable de Dios.
un amor que hemos visto a lo largo del recorrido de todos los profetas, que no cambia. Siempre es lo mismo, el pecado del pueblo versus la fidelidad de Dios. Y en el libro de Malaquías lo vemos una vez más. Y vemos, Señor, que va a cerrar el libro de Malaquías con una promesa, Señor, inmerecida para un pueblo como este. ¿Qué merece el pueblo del tiempo de Malaquías, Señor? Ante su sobrecogimiento de hombros, ante su ignorancia, su superficialidad, su orgullo, no lo merece nada. Y sin embargo, tienen a un Dios como interlocutor, un Dios que no cambia, un Dios que decidió ser congruente a su promesa de tener un pueblo amado para sí. Honramos tu santo nombre por esto, Señor, en el santo nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa con una canción. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Bueno, César, estamos viendo por el texto que estamos tocando en este momentico, cuando el Señor dice, ustedes me tienen cansados con sus palabras, básicamente es un pueblo que no conocía al Señor. Jairito, sí, es Es un lamentable. pueblo con mucha, volvemos y seguimos con lo mismo, superfluo, que creen que el asunto se alivia vamos a orar y el Señor Y Él nos perdona. un sacrificio Ya le gusta que vano, oremos y ya sale. ¿De qué manera esto nos lleva entonces a A la súplica. la súplica y a la acción de gracias, ¿no? Sí, Jairito, este texto lamentablemente muestra nuestras realidades espirituales en nuestra relación con Dios superficial, cuando no conocemos a Dios. Así que yo creo que en esta parte, cuando el Señor dice, es que ustedes han cansado al Señor, y el pueblo responde, ¿y en qué te hemos cansado? Entonces lo acusamos de que Dios es injusto. Acusamos a Dios de injusticia y deformamos su carácter, deformamos quién es Dios para que se adapte a nuestro pecado, ¿verdad? Así que en esta parte creo que podemos suplicarle a Dios algo muy importante, y es, ¿sabías, Jairo, que algunos estudios que se han hecho sobre los grandes, las personas que han cometido grandes delitos, muy pocos se han declarado culpables? Si hablamos de Al Capone en su momento, él dijo, cuando fue condenado, él dijo, yo no hice nada malo, yo lo único que hice fue vender diversión. Y cuando hay alguien que hace algo grave contra otra persona, siempre hay una justificación, y delante del Señor nos pasa igual. Y venimos delante de Dios a decirle, ¿cómo dice, Señor, que te cansamos y yo no he hecho nada? Y lo que pasa es que usted es injusto. Así que, ¿qué tal si le pedimos al Señor en súplica que nos haga conscientes? Porque a veces pareciera que tuviéramos un velo donde somos muy buenos para ver la maldad externa, pero no vemos nuestra propia maldad en nuestro corazón, donde somos sumamente malos para confesar delante del Señor nuestros pecados y reconocerlos. Creo que aquí es un buen punto para decirle al Señor que suplicamos y nos haga conscientes de nuestra maldad. Así que sea el Espíritu Santo llevándonos al convencimiento del pecado, la justicia y el juicio, que es lo que necesitamos en el Señor. Ok, César, parece ser que en la medida que
un hombre se vuelve orgulloso, se enfoca más es más en sí mismo y en criticar cómo el otro actúa en perjuicio mío, ¿cierto? Sí, así es, y haciéndose ver muy, muy bueno él y los demás son súper malos. Creo que es una tendencia, lamentablemente. Muy bien, eso por el lado de la súplica. Y en acción de gracias, Jairito, no sé si tengas algo más para decir o pasamos a acción de gracias. Bueno, no sé, hace un momentico aquí estábamos hablando de pedirle al Señor que nos quite, digamos, ese velo, esa tendencia humana que tenemos a Justificarnos, justificarnos, a vernos muy buenos. a vernos como merecedores de algo que, es decir, es estar desconectado yo diría que en esa súplica es agregarle también el tema, Señor, no permitas que nosotros no te conozcamos en la dimensión que eres digno de ser conocido. Amén. En la medida que se desdibuja la grandeza de Dios, empiezan los males del hombre, ¿no? Muy bien. Empieza a perder importancia a Dios y a ganar importancia el yo, mi yo y el persona. egoísmo. Y nos volvemos, la consecuencia es todo lo que socialmente se está viendo aquí. ¿Yo qué estoy haciendo? No te entiendo, Señor. Parece un diálogo ahí muy desierto. Entonces, bueno, hagámoslo entonces así. Muy bien, César, por como estás súplica. diciendo. Bueno, y en acción de gracias, que pudiéramos pedir al Señor y cómo pudiéramos cumplir esta palabra, ¿cierto? Donde negamos que Dios es justo, donde cada rato le estamos diciendo a Dios que Él no está ejerciendo su justicia como debería ser. ¿Qué pudiéramos nosotros entonces hacer en acción de gracias? César, yo creo que una manera de caminar en acción de gracias es mirar lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Mucha de la actitud egoísta y orgullosa del hombre viene por un desconocimiento a lo que es Él, a lo que nos ha dado, ¿no? Yo creo que debiéramos de mirar un poco más los favores de Dios para nosotros. Y en la medida en que nos damos cuenta que nos ha dado Dios, digámoslo así como lo he dicho tantas veces, abrimos la ventana del pasado y muchos no vemos sino gracia sobre gracia, como dice la Escritura. Y en la medida que hacemos eso, viene un caminar muy distinto con el Señor. O sea que eso es una acción de gracias, es poder estar agradecido por lo que el Señor ha hecho, ¿cierto? El libro de Malaquías nos expresa eso, es decir, es el último profeta y nos está diciendo una vez más, después de 12 profetas, cómo ha actuado el Señor. Es ver eso, ¿no? Amén. Ver a Dios actuando en la historia, tanto en la personal como en la historia bíblica, la historia de la redención. Ver o no alimentarnos de eso, como estábamos conversando. Muy bien. ¿Qué tal entonces si oramos? Vamos a orar Ok, entonces vamos a en orar. súplica y en acción de gracias con relación a lo que nos muestra el Señor. Señor, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos, Señor, a suplicarte que nos ayudes, porque tendemos a ocultar nuestros pecados debajo del tapete. Señor, a mostrarnos muy bonitos, a mostrarnos muy impecables, Señor, y realmente entramos, Señor, en otro pecado adicional que es negar cómo te fallamos a ti y cómo fallamos a otras personas. Señor, permítenos ver nuestro pecado, Señor. Señor Jesús, tú nos dijiste que enviarías tu Espíritu Santo y que ese Espíritu convencería de justicia, de pecado y de juicio. Señor, que sea tu Espíritu Santo orando en medio nuestro. Señor, porque esto no nos nace de manera natural, no nos nace reconocer nuestra maldad delante de ti. Nuestra arrogancia, Señor, no nos deja ver, Señor, cuánto, Señor, hemos pecado contra ti, oh Dios. Y por eso suplicamos que nos quites ese velo, Señor, y nos permitas ver que no somos merecedores de absolutamente nada, de que es tu gracia y la misericordia tuya la que nos ha sostenido, Señor, y que podamos confesar nuestros pecados para ser perdonados, Señor, y que nos ayudes para corregir, oh Dios. Señor, y que podamos entonces recordar, Señor, como acción de gracias, recordar que tenemos más de lo que merecemos,
de que no somos tan merecedores, de que ha sido tu mano tan buena, tan benevolente, Señor, que tú, Señor, has estado tan cercano siempre, que nunca nos has abandonado, que siempre has estado, Dios, al lado nuestro, en medio de nosotros, dentro de nosotros. Así que hoy, Señor, queremos, bendito Rey, recordar que nunca nos has dejado solos, que siempre nos has sostenido en el pasado, que hoy estás con nosotros y que en el futuro, Señor, no nos vas a abandonar porque tú eres un Dios fiel que permanece, Señor, que estás siempre, Señor amado Dios, y que con tu mano poderosa nos guías y nos llevas a tu verdad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén, Nos Jairito. vemos en la próxima. Dios me los bendiga, que esté muy bien. Nos vemos en el devocional del día de mañana.